Bueno, entonces con esto habríamos logrado el concepto que hemos ido planteando, ¿no? De que la función es una. Ese era nuestro objetivo y en base a eso pueden pedirnos hallar el valor de alguna constante, como también podrían darnos ya la función, como en este caso, y decirnos verifique si es legítima. Lo único que tengo que hacer es integrar y ver si realmente me da uno. Entonces eso me estaría diciendo que toda esta área es el 100%. Caso contrario, si me sale menos o más, estaríamos pensando que hay un pequeño espacio que no está considerado dentro de la función o está de más, lo cual no puede ocurrir. De acuerdo al concepto que conocemos de la frecuencia relativa, tiene que ser el 100%, ¿no? Entonces eso es lo que estamos verificando en este punto. El inciso B era calcular la probabilidad. En este caso, lo que me está diciendo es que calculemos la probabilidad de cuando X es igual, está entre 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2 puedo imaginarme que aquí está hablándome de esta área, entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Sigue siendo un área, entonces sigue siendo una integral. Entonces, aquí no reemplazo, no sumo, y no voy a ir calculando probabilidades para cada punto o para cada área, perdón. Entonces, aplico directo lo mismo que ya hemos hecho. Mientras sea un área, entonces puedo calcular por medio de una integral, considerando el rango que me estén dando. Entonces, lo único que tengo que hacer es decir que la probabilidad de que X esté entre 1 y 2 es la integral, ahora sí entre 1 y 2 de la función. Y la función era un sexto de X más un doceavo, que es la variable que hemos encontrado de X. Y a partir de aquí volvemos a integrar. Entonces un sexto por X al cuadrado entre 2 en el rango 1 y 2. Y 1 doceavo por X en el rango 1 y 2. Reemplazamos los valores del rango en cada X que encontremos, entonces aquí me va a dar 4 medios menos 1 medio, más 1 doceavo por 2 menos 1. Entonces, realizando los cálculos me da 1/3. La forma en cómo resolvemos las integrales puede ser así separando por término como lo he hecho yo, o ustedes lo hacen directo, pero el resultado tiene que darnos el mismo, ¿no? Entonces, son formas simplemente para que comprendamos cómo estamos realizando la integral. Entonces son áreas, ¿no? Es lo que les decía, es un recordatorio del cálculo y no integrales complicadas. Entonces, ya hemos visto la diferencia, unas son áreas y otras simplemente valores de X que los podemos sumar. Entonces, unos funcionan las sumatorias y en otros las integrales. En función a eso podemos determinar las medidas estadísticas de una variable aleatoria. Son muchas, pero ¿cuáles eran las más importantes? La media y la varianza, dice. ¿Por qué? Porque de aquí sale la desviación estándar. Entonces, la que más recordamos siempre es la desviación estándar. Pero ¿de dónde obtenemos? De la varianza. Entonces, la media, que se llama también valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria X, se define como E de X normalmente se utiliza, que es igual a la sumatoria de X por su función. Entonces, si se acuerdan, ya hemos dicho que usamos como datos las X y su probabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar y sumar y voy a obtener la esperanza, siempre y cuando X sea una variable aleatoria discreta. ¿Qué ocurre para las continuas? La esperanza es la integral en el rango establecido de X por la función de X. Entonces está de acuerdo a lo que acabamos de definir, sumatorias e integrales, ¿no? Entonces veamos, la varianza, que es la otra formulita que necesitamos. Si X es una variable aleatoria con función de probabilidad f de X, entonces la varianza se define como la sumatoria de X menos el valor esperado que acabamos de ver elevado al cuadrado por la función f de X. Entonces esta sumatoria estaría englobando a todo esto en uno solo. Otra forma de calcular es que la varianza es igual a la X al cuadrado por su correspondiente probabilidad menos la esperanza al cuadrado.
En este caso, esta sumatoria solo estaría aplicando a esta partecita y a eso le restamos recién al final el valor esperado. Son dos fórmulas que cualquiera de ellas funciona, entonces enseguida vamos a ver seguro su aplicación. Para variables aleatorias continuas o discretas, perdón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sumatorias. ¿Qué ocurre para las variables aleatorias continuas? Tenemos esta otra parte. La varianza de x es igual a la integral desde menos a infinito hasta infinito, dependiendo de cómo esté acotado, ¿no es cierto?, de la misma función, x menos la esperanza matemática al cuadrado por su función. Puede ser esta, que es un poco larga, o podemos aplicar esta otra que es la más recomendada, donde nos dice que la varianza es igual al valor esperado, pero esta vez de x al cuadrado, menos el valor esperado o esperanza matemática que acabamos de ver al cuadrado. Fíjense que esto es distinto. Esta x está elevada al cuadrado, en cambio toda la esperanza está elevada al cuadrado. Para esta hemos definido la fórmula. Es x por la función de x. En este caso será x al cuadrado por la función de x. Entonces lo que podemos hacer es calcular para esta otra integral, pero esta vez de x al cuadrado por la función de x. Obtenemos ese, le restamos el anterior y habremos obtenido nuestra varianza. Entonces, ¿qué se convierte al final? Otra vez fórmulas para definir dichos valores. Veamos un ejemplo. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta viene dada por la siguiente tabla. Y hallar el valor de k. Fíjense en esta tablita, está ocurriendo lo que les decía. Como nosotros no hemos hecho la distribución de probabilidad, o sea, no hemos hallado estos valores, entonces nos los han dado automáticamente y nos dicen que la variable aleatoria x puede tomar valores entre 1, 2, 3, 4 y 5 y que sus probabilidades son 0,15, 0,20, k, 0,3 y 0,11, ¿no? Entonces, si ocurre esto, no importa, ¿qué debería cumplir como propiedad? Que la sumatoria de probabilidades sea 1. Esa es una de las características. Sobre esto nos dicen hallar el valor de k. Como no tengo el valor de k, ya les he adelantado que debería obtener eso sumando. Voy a sumar todos estos y que igualando a 1. Entonces con eso les voy a despejar k y voy a poder obtener el valor correspondiente. Entonces hagamos esto. Para este valor de k, entonces voy a decir 0.15 más 0.20 más k más 0.3 más 0.11 y esto igual a 1. Entonces sumando esto creo que me da 0.76 si no recuerdo. No tengo esa suma. 0.2 más 0.3 más 0.11. Ay no. Me he equivocado. 0.15 he sido 0.2 más 0.3 más 0.11. 0.76. 1 menos eso es el valor de K, 0.24. Entonces K, 0.24. Y ya está. En las discretas todo es así directo, ¿no? Como hallar este valor de K, sabiendo que la sumatoria es un despeje simplemente. K es igual a 0.24. En función a eso dice calcular la probabilidad de que X sea menor a 3. Si dice menor a 3, no está tomando en cuenta el 3, sería el 2. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es sumar estos dos valores para esa probabilidad. Y la probabilidad de que X sea mayor a 1, no tomo en cuenta el 1 desde el 2 hasta el 4, que sí tomamos en cuenta. Entonces va a ser la sumatoria de estos 3. ¿No? Entonces, en las discretas es así, vamos sumando en función a los intervalos que nos vayan planteando en el cálculo de la probabilidad. Hallar la esperanza matemática. Bueno, responderemos esos otros dos entonces. No está, creo. Entonces aquí la probabilidad sería 0.35. Sumando 0.35. Y en este otro caso, lo voy a poner a este lado, sería 0.20 más 0.24 que hemos obtenido más 0.3, 0.74. 0.74. Y ya está. Entonces las probabilidades no ha habido problema, el valor de K.
Hallar la esperanza matemática. Bueno, tenemos la formulita. La fórmula dice que es la sumatoria de X por su función o su probabilidad. Es lo mismo esto. Entonces, si yo tengo aquí las X y aquí tengo sus probabilidades, lo que tengo que hacer es multiplicar este por este y así, y hallo su sumatoria. Puedo ayudarme con una tabla o puedo hacerlo aquí directamente, no hay problema. Fíjense, la X está tomando en cuenta los mismos valores, sus funciones también, aumentando el 0,24 y verificando que nos da 1. ¿Qué nos dice la fórmula de la esperanza matemática? Debes multiplicar X por su función, por cada una de ellas, y luego sumamos. Y aquí está 1 por 0,15, 0,15, 2 por 0,2, 0,4 y así. ¿Cuánto me da? 3,02 la sumatoria. Como aquí está la sumatoria, esta es la esperanza matemática. Entonces directamente podemos decir nosotros la esperanza es igual a 3,02. Podemos hacerlo así en tabla o pueden hacerlo aquí a continuación, etcétera. La cosa es que se vea de dónde está saliendo dicho valor, ¿no? Entonces, ahí está demostrado. ¿Qué más nos pide? Hallar la desviación estándar. Para la desviación estándar necesito calcular la varianza. Entonces, en ese sentido, si recordamos, tenemos dos fórmulas para las variables discretas. La primera fórmula decía que la varianza es igual a la sumatoria de X, todo esto está considerando la sumatoria, menos el valor esperado, que es este 3,02 al cuadrado, por su función correspondiente. Fíjense que toda esa fórmula está aquí. X menos la esperanza al cuadrado, todo esto al cuadrado por la función, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha introducido los valores aquí? 1 menos 3,02 al cuadrado por 0,15. Por 0,15. Y ese es este resultado. En el siguiente, 2 menos 3,02 al cuadrado por 0,20. Y así sucesivamente. Entonces aquí hemos obtenido un resultado, que es el 1,5396. La varianza, entonces, dice que es igual a 1,5396. Y todos sabemos que de aquí podemos hallar la desviación estándar de X, que es igual a simplemente la raíz de 1,5396, que sería 1,24. Entonces aquí con esto estaríamos respondiendo la pregunta. ¿Qué ocurre con la otra fórmula? La otra fórmula de la varianza era la varianza igual a la sumatoria de X al cuadrado por la función o la probabilidad menos, y decíamos, esta sumatoria solo considera a esta parte y eso está aquí. Entonces, ¿cómo se está haciendo aquí el cálculo? X al cuadrado, 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, por, aquí nos restamos por 0,15. Ese es para este valor. El siguiente, 2 al cuadrado, que sería 4 por 0,2, 0,8. Y así sucesivamente. Esta sería la sumatoria. Entonces, en este caso vamos a decir la varianza es igual a 10,66 menos, porque aquí esta parte no entra en la fórmula, menos 3,02 al cuadrado. Entonces aquí me va a dar una varianza, veamos, 10,66 menos 3,02 al cuadrado, 1,5396. 1,5396, que es el mismo valor que este otro. Pero la diferencia es que esta fórmula me da directo. En cambio, en esta hacemos la sumatoria como tal y luego restamos la esperanza al cuadrado. Al final nos da lo mismo, por tanto, la desviación seguro que es 1,24 de X, ¿no? 1,24. Entonces ahí están demostradas las dos formulitas. Se puede adoptar la que más comprenda, puede ser la completa o esta parte le restamos, pero no hay que olvidarnos restar. A veces hacemos esto y a esto le sacamos la raíz, entonces ya nos hemos olvidado de la esperanza. Bueno, ahí está un ejercicio de variable discreta, ¿no? Con todas las fórmulas que hemos visto. ¿Cómo será un ejemplo de variable continua donde tengamos que obtener
la esperanza, etcétera. Veamos, sea la función de densidad de probabilidad f de x igual a cx en el rango de 0 a 2. Nuevamente, ¿qué cosa estamos diciendo? Que nuestra función va a estar entre 0 y 2. Esto es nuestra función f de x. Y dice que es igual a cx. Entonces, eso es lo que tendríamos que entender. Calcular el valor de C, esta C, para que la función de densidad sea legítima. O sea, lo mismo que hemos hecho. Hallar la probabilidad entre 1 y 2. Aquí 1 y 2 es un área. Lo que no pueden preguntarnos es hallar la probabilidad de menos 1 hasta 0, de menos 3 hasta menos 1. Todo lo que me pregunten de aquí hacia la izquierda o de aquí hacia la derecha es 0. Por eso dice 0 cualquier otro valor. Entonces eso tengo que tenerlo claro y no estar tratando de integrar. O numéricamente tal vez pueda hallar cualquier valor, pero conceptualmente no está dentro de lo que se debería aceptar. Hallar la esperanza y hallar la varianza. Entonces, en este caso, partimos por hallar primero el valor de C. Entonces, el inciso A nos va a decir eso, que es la integral de 0 a 2 de la función Cx de x, ¿no? Entonces, primero integramos y luego igualamos a 1. Entonces, aquí va a ser igual esto a la constante C por x al cuadrado sobre 2 en el rango 0, 2. Esto es igual a C por, reemplazando el 2, 2 por 2, 4, entre 2, 2. Entonces ya tengo el resultado de la integral, 2C. Esto tengo que igualar a 1 por la propiedad que hemos dicho que la función es igual a 1. Entonces, esto de aquí sale que C es igual a 1 medio. Entonces ya tengo el valor de C. La función entonces es lo mismo que digamos 1 medio de X. Ya está. Este inciso ya hemos resuelto. Hallar la probabilidad de que X esté entre 1 y 2, habíamos dicho que era simplemente este espacio, ¿no? Entre 1 y 2 sería desde aquí hasta ahí. Entonces, este rango. Para el inciso B, entonces, es la integral de 1 hasta 2 y ya puedo usar la función directa 1 de X, 1 medio de X, ¿no? Entonces, ahí está. Nuevamente integramos, esto es igual a 1 medio de X al cuadrado entre 2 en el rango de 1 a 2. Entonces, continuamos. 1 medio por, aquí va a ser 4 medios, que sería 2 nuevamente, ¿no? 4 medios, anotemos, menos, y aquí reemplazando el 1, 1 medio, así. Entonces, nada más, aquí tendríamos 1 medio por, aquí restando sería 3 medios. 4 menos 1, 3 medios. Aquí, ¿cuánto me va a dar esto? 3 cuartos. Entonces, la integral de la función en el rango 1, 2 es igual a 3 cuartos. Verificando si quieren 3 cuartos, ¿cuánto nos da? 3 dividido entre 4, 0,75. Entonces, ya sea que anotemos de una u otra manera, estamos verificando que cualquier integral que calculemos aquí internamente va a ser siempre menor a 1, ¿no? Entonces, 0,75 está en el rango. Inciso C. Hallar la esperanza. La esperanza era la integral en el valor esperado, ¿no? Era la integral en el rango, que en este caso sería 0,2, definida toda la función de x, que sería x por la función. Así era, ¿no? La formulita de x. Entonces aquí vamos a reemplazar de 0 a 2 de x por la función, que sería 1 medio de x. Formalizando, esto es igual a la integral de 1 medio de x al cuadrado de x. Entonces, esto tengo que integrar simplemente. Esto es igual a la integral, entonces esto va a ser 1 medio. Esa línea siempre me sale. Esto es igual a 1 medio por x al cubo. X al cubo sobre 3, ¿no? En el rango de 0 a 2.
Nuevamente continuamos reemplazando el valor de x. Entonces aquí va a ser 2 al cubo. 2 por 2 por 2, 8 tercios. Menos 0 ya no voy a tomar en cuenta. Entonces aquí esto es igual a, podemos simplificar aquí 2 y 4, 4 tercios. Es la esperanza. La esperanza no es un valor probabilístico, sino es el valor que está al centro más o menos de estos. Entonces, si nosotros dividimos 4 tercios, 4 dividido entre 3, 1.33 más o menos, ¿no? 1.33. O sea, está muy próximo a este valor, el valor esperado, ¿no? Entonces, eso verifica. ¿Qué más? Entonces, con eso ya habríamos resuelto este, también este. ¿Qué nos falta? El inciso D, hallar la varianza. Para la varianza, lo que habíamos dicho, la varianza de X es que podemos adoptar la siguiente fórmula. El valor esperado, pero de X al cuadrado, menos el valor esperado al cuadrado. ¿Cuál tengo? Este ya hemos obtenido. Este nos faltaría. Entonces, el valor esperado de X al cuadrado, siguiendo la misma regla que este anterior, va a ser en el rango de 0 a 2 de la función, pero ahora ya no voy a multiplicar por X, sino por X al cuadrado, la función de X. Entonces, es igual a la integral de 0 a 2 de X al cuadrado por 1/2 de X. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra variable X va creciendo. Entonces, es igual a la integral de 0 a 2, 1/2 de X al cubo de X. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 por X a la cuarta sobre 4 en el rango de 0 a 2. Esto es igual a 1/2 y aquí vamos a reemplazar el 2. 2 a la cuarta sería 16 por 16 cuartos, así. El 0 no, porque ya hemos dicho 0 va a seguir siendo 0, entonces 16 cuartos menos 0, nos quedamos con 16 cuartos. Esto podemos simplificar a 1 y esto a 8. Aún así todavía vamos a poder simplificar 8 cuartos. Sería 8 entre 4 a 2. Entonces la esperanza, este valor de la esperanza de x al cuadrado sería 2. Entonces la varianza, aquí continuamos con nuestra fórmula, va a ser 2 menos. ¿Cuánto me ha salido en la esperanza matemática? 3 cuartos, ¿no? Entonces 3 cuartos. 2 menos 3 cuartos, 2 menos 3 cuartos al cuadrado, así sería. Ese va a ser el valor de la varianza. ¿Alguien me puede ayudar tal vez? 2 menos 3 cuartos al cuadrado. 1,43. Si me equivoco me corrigen. 1,43. Y de aquí, no sé si me están pidiendo la desviación estándar aquí. No, la varianza solamente, pero igual. La desviación estándar de X sería la raíz cuadrada de ese valor que hemos hallado, de 1,43. 1,19 o 1,20. Y ya está. Entonces, ese es el modo de resolver estos ejercicios, de poder entender, digamos, cuál es una variable